Buenas tardes. Retomamos los webinars que llevamos desde la semana anterior. Este webinar que titulamos La perspectiva de género en los centros de la memoria, obligación legal y necesidad social y profesional. Para mí, hoy es un placer presentar estas conversaciones, porque vamos a hablar de cómo aplicar la perspectiva de género en los centros de la memoria, específicamente con Alicia Payo, que nos expondrá la parte más teórica de esta intervención. Y luego, a continuación, intervendrá María del Olmo, que nos contará los proyectos desarrollados en el Archivo Histórico Provincial de Alicante, en los que aplicó la perspectiva de género. Voy a presentar a las dos son archiveras de profesión, y en primer lugar voy a presentar a Alicia Payo, que es la primera en intervenir. Alicia Payo es licenciada en Humanidades y estudió un posgrado en Archivística por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es funcionaria del Cuerpo Técnico de Archivos, Bibliotecas y Museos en la especialidad de Archivos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde el año 2006. Desempeñó funciones en el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real y en los archivos centrales de varias consejerías de la Junta de Comunidades como archivera. También fue asesora técnica en el Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea, dependiente del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha desde el 2010 a 2021, que, si recordáis, las que estuvisteis en las anteriores charlas, nos habló de él Araceli Martínez. También es miembro de la Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha en calidad de asesora técnica para la evaluación del posible impacto de género de la eliminación de documentación entre el año 2018 y 2021. Y en la actualidad es la jefa de sección del Archivo y Registro en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde desarrolla su trabajo. Pues voy a destacar que fue integrante de la Comisión Calificadora de Documentos de Castilla-La Mancha como asesora técnica para la evaluación del posible impacto de género en la eliminación de documentación, porque es el primer caso, la primera vez que se integra, digamos, esa perspectiva de género en las comisiones de evaluación. Y hasta donde yo conozco, en este momento no sé de ninguna otra comisión de evaluación de documentos donde se integre una persona especialista en estas cuestiones. Bueno, después de presentar a Alicia, va a comenzar ella su charla, y recuerdo a todos los que queréis participar y hacer preguntas, que las haremos a través del chat. Podéis a lo largo de las charlas hacer las preguntas, quedarán en el chat y las relatoras las resolverán todas estas cuestiones al terminar las dos intervenciones. Así que, Alicia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero me gustaría, voy a compartir pantalla. Vale, me gustaría dar las gracias en primer lugar a Abamaz Galicia, muy especial a ti, Olimpia, por haber pensado en mí para este evento, y bueno, pues a todas las personas que van a seguir mi intervención en los próximos minutos. Quiero comenzar mi intervención. Perdonadme porque tengo un problema, no me deja avanzar. Un segundo. Tengo un problema con la pantalla. Alicia, sí. Voy a desconectarla. Vuelve a compartirla, por favor. Sí. Va. Voy a ver ahora. Un segundo. Voy a desconectar. Puedes moverla con las teclas del teclado. Sí, pero no me... Un segundito, se me ha como bloqueado. Un segundo. Vale, ahora sí. Perdonad. Bueno, como os decía, quería comenzar intentando responder a una pregunta que es muy recurrente, ¿no? Quiero responder de una forma muy sencilla, y es: ¿por qué debemos introducir la perspectiva de género, y en este caso en nuestro ámbito profesional? En primer lugar, porque debemos cumplir con la legalidad.
¿vale? El principio de igualdad y no discriminación se incorpora al ordenamiento jurídico español a través de la Constitución española de 1978, que supuso el reconocimiento de la igualdad ante la ley de mujeres y hombres. Ahí como podéis ver, hay todo un articulado incorporado en la norma constitucional y me gustaría subrayar muy especialmente el artículo 14, como estáis viendo, que dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2007, que es la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres, concretamente su artículo 1, que dice que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, iguales en derechos y deberes. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. Bueno, os he citado esta ley nacional, aunque bueno, pues todas y todos vosotros sabéis que concretamente en Galicia disponéis desde el año 2004 de una ley de igualdad, ¿no? Me gustaría también citaros el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades del Instituto de las Mujeres. Actualmente está vigente el de 2014-2016. Aunque bueno, creo que va a salir, si no ha salido ya, el siguiente plan estratégico, que al final es un instrumento muy importante para poder cumplir objetivos, sobre todo en materia de igualdad dentro de cualquier organismo, ¿no? Concretamente el eje 6, que habla sobre el desarrollo de acciones en el marco de otras políticas sectoriales, cuyo objetivo 6.5 es reforzar la integración del principio de igualdad en el ámbito de la cultura y la creación y producción artística e intelectual. Concretamente, dentro de este eje hay una línea de actuación que es impulsar el reconocimiento de la contribución de las mujeres en el ámbito cultural y artístico, y dentro de ellas os he señalado dos medidas fundamentales que nos afectan a nuestros centros de la memoria, que es la 161 y la 162, dar a conocer el papel de las mujeres en la historia y en la sociedad a través de los discursos museográficos, las colecciones y las actividades que organicen los museos, así como favorecer la presencia y atención en los museos a mujeres que formen parte de colectivos vulnerables. También la 162, que señala la promoción de la labor desarrollada por centros como la Biblioteca de Mujeres, que no sé si la conocéis, pero es una delicia, cuyo objetivo fundamental es recoger todo tipo de producciones realizadas por y para mujeres. En segundo lugar, además de cumplir con la legalidad, debemos introducir la perspectiva de género, pues para visibilizar, ¿no?, las aportaciones de las mujeres. Es decir, a día de hoy la cultura, gracias en este caso al feminismo, pues no puede ya entenderse sin las aportaciones en todos los ámbitos de las mujeres. Por lo tanto, hay que otorgarles el lugar que les corresponde en todas las esferas del conocimiento. Y en tercer lugar, evidentemente hay que reescribir la memoria, ¿no? Simplemente voy a lanzar una pregunta ahí un poco al aire para que todas y cada uno de vosotras y vosotros penséis cuántas personas de las que estamos aquí de alguna manera conocemos o no, hemos estudiado o nos han comunicado, por ejemplo, quién es Florence Nightingale, por ejemplo, que es la madre de la enfermería moderna, o Hipatia de Alejandría, o pues concretamente os lo cito, me imagino que Araceli Martínez, Luisa Segea de Velasco, una de las mentes más brillantes del Renacimiento, y que son mujeres célebres, súper interesantes, súper importantes, que han estado totalmente invisibilizadas. Archivos, bibliotecas y museos, por tanto, como espacios educativos y culturales, y las personas que trabajamos en ellos debemos trabajar por y para la recuperación de la memoria histórica
y de todas las épocas y de todos los colectivos, bueno, pues poniendo al servicio de la ciudadanía una información rigurosa y no discriminatoria. Me gustaría leeros este pequeño trocito de un libro de una escritora y periodista que seguramente conocéis, que es Nuria Varela, concretamente de este libro tan increíble que se llama Feminismo para principiantes, y que dice, si son los ojos de las mujeres en las que miran la historia, esta no se parece a la oficial. Si son las mujeres las protagonistas, el mundo, nuestro mundo, el que creemos conocer, es otro. Bueno, una vez que hemos respondido o he intentado responder a esta pregunta que nos hacíamos de por qué debemos introducir la perspectiva de género en nuestros centros, debemos marcarnos una serie de objetivos. En primer lugar, debemos introducir la perspectiva de género en nuestro ámbito profesional. En el caso de la función pública, bueno, pues no vemos tanto esa diferencia porque al final accedemos a través de procesos selectivos donde lo que prima es el mérito y la capacidad, aunque sí que es cierto que cuando ya avanzamos a puestos más directivos, el techo de cristal se hace notar y bueno, es indudable que en los puestos más altos al final siempre hay más hombres que mujeres, incluso o sea, dentro de nuestra profesión. Pero sí que es cierto que a nivel privado, en este tipo de centros, bueno, pues, es muy importante de alguna manera tener ese enfoque de género pues, para ayudar y para que de alguna manera las mujeres estemos presentes. Y en segundo lugar, deberíamos, otro de los objetivos que debemos marcarnos es introducir la perspectiva de género, pero en nuestros procedimientos dentro de nuestros propios centros, ¿no? El resultado que obtendremos será un trabajo mucho más eficiente y mucho más eficaz. Y bueno, también en esta intervención creo que era importante aportaros un cierto contexto histórico, sobre todo en relación con nuestros centros y el feminismo. El siglo XIX fue trascendental en cuanto a la creación de las instituciones culturales de nuestro país, sobre todo afectando a las instituciones, en este caso documentales, por ciertas circunstancias. En primer lugar, por el proceso desamortizador de 1836, que afectaría fundamentalmente a monasterios y conventos, y que supuso pues, una ingente cantidad de en este caso, documentación, bibliografía, obras de arte que el Estado tuvo que asumir. En segundo lugar, comienzan a utilizarse los archivos con una finalidad histórico-cultural, no como un instrumento de poder de sus poseedores, ¿no? A partir de este momento se va a sustituir el principio de propiedad particular por el de propiedad de la nación y estos centros, nuestros centros, van a estar al servicio de la ciudadanía. Aparece además el deseo de acercar la cultura a toda la sociedad. Es un siglo en el que, sobre todo a partir de la primera mitad del siglo XIX, van a surgir en este caso los archivos nacionales, caso del Archivo Histórico Nacional, que como todas y todos sabréis fue fundado en el año 1866. Por otro lado, en 1836, la Biblioteca Nacional, que hasta ese momento dependía de la Corona, pasa a depender directamente del Ministerio de la Gobernación, con lo cual un avance bastante importante. Y en 1819 van a hacer el Museo del Prado. Por otro lado, es especialmente importante la creación de órganos especializados en materia de archivos, bibliotecas y museos. Es el caso de la creación de la Escuela Superior de Paleografía y Diplomática en España en el año 1856, que va a ser bueno, pues, la cuna de muchas y muchos profesionales, pero ya especializados en archivística, en biblioteconomía y en conservación.
Por otro lado, en 1858 se crea el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios, precisamente con el objetivo de poder hacer frente, más bien custodiar, conservar y bueno, servir toda esa cantidad de documentación, bibliografía y obras de arte que llegaron como consecuencia del proceso desamortizador. Fue un cuerpo que hemos compartido estas 3 profesiones hasta el año 1973 que se crea el cuerpo de conservadores. Con respecto a la presencia de las mujeres en archivos y bibliotecas, me gustaría señalar que en el año 1910 se aprueba el Real Decreto de 8 de marzo que supuso el acceso de las mujeres a la universidad. Lo que hizo fue autorizar por igual las matrículas tanto a hombres como mujeres, aunque sí que es cierto que las carreras a las que más se optaban eran las que se consideraban más feminizadas, que pues como ya sabréis, pues las relacionadas con los cuidados, las relacionadas con la docencia. Ese mismo año, la Real Orden del 2 de septiembre permite el acceso a la función pública de las mujeres, pero dentro del ámbito del Ministerio de Instrucción Pública. Este decreto, hay que decir que se formuló justo después de que Emilia Pardo Bazán fuese nombrada consejera de Instrucción Pública. ¿Casualidad? Pues bueno, pues no sabemos, ¿no? Y por último, el Estatuto de Maura en el año 1918, que sí que permitió el acceso de las mujeres a toda la administración, pero solo en la categoría de auxiliares, ¿vale? Lo que es en el resto de la administración. Me gustaría leeros un pequeño fragmento precisamente de este estatuto, porque me parece que no tiene desperdicio, ¿no? Es muy interesante. Y dice que la mujer podrá servir al Estado en todas las clases de la categoría de auxiliar. En cuanto a su ingreso en el servicio técnico, los reglamentos determinarán las funciones a que puede ser admitida y aquellas que por su especial índole no se le permitan. Su ingreso se verificará siempre previos los mismos requisitos de actitud exigidos a los varones. Bueno, por lo menos en eso éramos iguales. Me gustaría también citaros o señalaros a estas 2 mujeres que me parece que es interesante que las conozcáis. A lo mejor muchos o muchas de vosotras ya las conocéis, pero bueno, yo las cito. Las imágenes no tienen muy buena resolución porque no he encontrado otras mejores, ¿no? En primer lugar es Ángela García Ribes, bibliotecaria y archivera, considerada la primera mujer que accedió al cuerpo facultativo de archivo, bibliotecas y museos y lo hizo en el año 1913, junto a otras 91 personas, creo que todos varones, incluido, yo creo que tengo datos de que Manuel Machado sacó en la misma oposición también plaza junto a Ángela. Y por otro lado a Pilar Fernández Vega, considerada la primera conservadora que accede también al cuerpo facultativo, pero en este caso en el año 1922 y posteriormente fue destinada al Museo Arqueológico Nacional. Con respecto al origen, creo que es interesante señalar también el origen de los centros especializados en mujeres, sobre mujeres o especializados en igualdad de género. Y aquí os he mostrado, me ha parecido interesante señalaros estos 2 fragmentos de 2 artículos de 2 compañeras. En una de ellas es Jacqueline Vasallo, que dice que el feminismo lo que hizo fue cuestionar la forma androcéntrica de la organización en archivos, bibliotecas y museos y comenzó a plantearse la invisibilización, dispersión y falta de interés por conservar y difundir el patrimonio cultural producido por y sobre las mujeres. Y por otro lado, Nuria Jornet y Nuria Tusset, 2 profesoras de la Universidad Carlos III de aquí de Madrid, hablan de memoria de los feminismos y lo definen como el patrimonio bibliográfico y documental generado por las asociaciones feministas y los grupos de mujeres vinculadas al feminismo y por las mujeres que participaron directamente o pueden ligarse a este movimiento.
También forman parte de las bibliotecas y centros de documentación fundados a lo largo de la cronología del movimiento. A principios del siglo XX nacen los que se han denominado centros y bibliotecas de primera generación, que son aquellos que se consideran muchas teóricas y teóricos del feminismo que han nacido de una forma, que nacen de una forma paralela a las diferentes olas del feminismo, que me imagino que Araceli seguro que os ha hecho referencia en sus intervenciones. Como digo, nacen a principios del siglo XX, son creados por mujeres pertenecientes a grupos y movimientos sufragistas y pro derecho de las mujeres, y su objetivo fundamental era elevar el nivel cultural de las mujeres para favorecer su incorporación al mundo laboral. Por supuesto, siempre que fueran profesiones consideradas femeninas, y sobre todo que no las hiciera desviarse de alguna manera de lo más importante, que era ser madres y ser cuidadoras. Os he querido enseñar esta biblioteca, que es considerada la primera biblioteca de mujeres de toda Europa, la Biblioteca Francesca Bonny-Mason, que nace en el año 1909 en Barcelona y que a día de hoy es una biblioteca pública que depende de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, perdón. Y por otro lado, la biblioteca, simplemente por poneros un par de ejemplos, la biblioteca de la Residencia de Señoritas de Madrid, que en este caso nace en el año 1915 y que su creación pues está vinculada a un movimiento que hubo en Madrid en torno a los años 10 y 20, que fueron las modernas, el movimiento de las modernas, que eran un grupo de mujeres eruditas, intelectuales del momento. Siguiendo en este caso a Ana María Muñoz, profesora de la Universidad de Granada, hay una serie de acontecimientos que se producen en los años 80 del siglo XX que de alguna manera van a ser fundamentales en la creación de los centros y bibliotecas que se llaman de segunda generación. En este caso, el año 1975 fue fundamental, puesto que Naciones Unidas declara este año como Año Internacional de la Mujer. También tienen lugar las primeras jornadas nacionales por la liberalización de la mujer. Por supuesto, la Constitución del 78 con el artículo 14 en primer plano. Y fue muy importante en el año 1983 la creación del Instituto de la Mujer, el actual Instituto de las Mujeres. Como he dicho, son estos centros y bibliotecas de segunda generación. A partir de este momento van a aparecer algunos archivos especializados, tanto en Estados Unidos como en Europa, a partir de estos años 80, como es el caso del Archive of German Women's Movement de Alemania. Nacen, por otro lado, centros de documentación y bibliotecas dependientes de las administraciones públicas, como es el caso del centro en el que yo he desempeñado mi labor profesional los últimos 12 años, que es el Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigia del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Bibliotecas pertenecientes a centros de investigación universitaria y centros de documentación y bibliotecas vinculadas al movimiento feminista o asociaciones de mujeres. En el caso de los museos de mujeres, será a partir de los años más bien 60 cuando haya una toma de conciencia de un contexto social cambiante y comienzan a aparecer los primeros museos de mujeres en Europa, como es el caso del Museo de Florence Nightingale en Londres. En el caso de España, quería poneros el ejemplo de la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, que se inaugura en 1979. Y por último, los años 90 y hasta la actualidad, en este caso, en el caso de los museos,
pasan a ser espacios culturales especializados que tienen el objetivo, entre otros, de rescatar del olvido la historia de las mujeres, apoyar a mujeres artistas, propiciar la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Nacen algunos museos muy importantes como el Frauenmuseum en Bonn, en Alemania, que creo que es desde el 2012 es sede de la Asociación Internacional de Museos de Mujeres. Y bueno, simplemente señalar que actualmente existen 48 museos sobre mujeres en 30 países distintos. Por otro lado, actualmente, bueno, pues tenemos que decir que hay muchísimos centros, muchísimos museos que están comprometidos con la igualdad de género. Comienzan a aparecer archivos y bibliotecas personales de mujeres célebres. Hay un interés en los últimos años bueno, pues de permitir el acceso a archivos privados de mujeres bueno, pues que hayan aportado algo importante a la historia, y con el objetivo de estos archivos y bibliotecas se han creado con el objetivo de visibilizar fundamentalmente sus aportaciones. Os he puesto ahí la propuesta de creación del Centro de Archivo del Feminismo, simplemente porque lo conozcáis, y es que bueno, pues desde el año 2016 en este caso Adelina Codina junto a Rosa Sansegundo bueno, pues, tienen la idea de alguna manera de crear un centro que recopile, que conserve, que difunda bueno, pues, toda esa documentación, todos esos fondos relacionados con el feminismo, con el movimiento feminista. Y por último, porque bueno, pues, creo que es algo especialmente nuevo, es la creación del Archivo Histórico de los Movimientos Sociales, súper reciente, me parece que ha sido en octubre, y donde la idea es que tanto organizaciones de mujeres y colectivos feministas, organizaciones de clase representativas, bueno, pues, puedan ingresar sus fondos y bueno, pues, sean en este caso puestos a disposición de la ciudadanía. Y me gustaría finalizar en este caso mi intervención hablando de un instrumento que me parece fundamental dentro de, bueno, de nuestro ámbito profesional y la perspectiva de género, que son las redes profesionales. Simplemente citaros la red de centros de documentación y bibliotecas de mujeres que nace en el año 1993 gracias a unas jornadas feministas estatales que se llamaron Juntas y a por Todas, que se celebraron en Madrid, y donde un grupo de mujeres bueno, pues, que se dedicaban todas a, bueno, todas trabajaban en centros con archivos, bibliotecas, que decidieron que podían poner en común bueno, pues, todas sus ideas y bueno, pues, sus profesiones, o sea, sus actividades laborales y demás. Esto cristalizó en el año 1994 con el primer encuentro de la red, aunque será en el año 1995 en el que se cree definitivamente la red, esta red de centros. Simplemente actualmente señalar que la red de centros de documentación y bibliotecas de mujeres está formada por casi 40 centros, todos ellos pertenecientes a organismos públicos, a centros de estudios universitarios y asociaciones de mujeres vinculadas al movimiento feminista. Que bueno, quien esté interesada pues, o interesado en esta red, que hace cosas increíbles, simplemente, bueno, pues hay un blog, tiene una página de Facebook, y bueno, pues ahí la verdad que vais a encontrar cosas interesantísimas que hace la red en materia de igualdad dentro de nuestros centros. Y también
quería señalaros esta red profesional que es MAP, Mujeres en las Artes Visuales, que es una asociación que nace en el año 2009, que actualmente cuenta con más de 600 socias procedentes de todos los territorios, de todo el territorio español, y es una entidad sin ánimo de lucro que la verdad que hace unas cosas maravillosas. Como he dicho, se crea en el año 2009 y cuenta con unos aspectos estupendos, como es un foro, un observatorio y una serie de herramientas que yo os invito a que las conozcáis. Y bueno, por mi parte finalizo mi intervención. No sé si me he pasado, estoy bien de tiempo. Bien, estamos bien de tiempo. Son 1:30 en punto y bueno, yo también os robé un poquito de tiempo a la hora de empezar. Muchas gracias, Alicia, es súper interesante. Seguro que también mañana seguimos profundizando en esta necesidad de incorporar a nuestras profesiones la perspectiva de género. Os recuerdo que las preguntas las podéis hacer a través del chat y que las responderemos al final de la segunda intervención. A continuación va a intervenir María del Olmo, que nos va a hablar de los proyectos que se han desarrollado en el Archivo Histórico Provincial de Alicante, donde ella es la directora. Y os hago un breve resumen de su magnífico currículum que tenemos. Ella es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, con la tesis doctoral cum laude del universo Sadaba, Javier Sadaba, Ante el espejo o el otro Sadaba, una aproximación documental. También es licenciada en Filosofía y Letras en la especialidad de Geografía e Historia, también por la Universidad de Alicante. Es miembro de grupos de investigación, fue premio extraordinario de máster, realizó el curso de posgrado de especialista universitario. Recibió premios como el premio de ensayo Pablo de Olavide, de esa universidad, sobre el estudio histórico y comparatista de la caligrafía, Francisco Javier de Santiago Palomares como paradigma caligráfico ilustrado y el estado de la caligrafía en red. Tiene también muchas publicaciones, una es su propia tesis doctoral, tiene otras como la cuestión, de las más recientes, como La cuestión vasca, Dos miradas, Joseba Azcárraga y Javier Sadaba. Tiene publicaciones también en archivos, como la guía del Archivo Histórico Provincial de Alicante, otras publicaciones sobre guerra y memoria histórica en Alicante, o sobre Miguel Hernández y su entorno en la cárcel. A su vez, también tiene diversos artículos y capítulos en libros, en el que bastantes, y voy a destacar, para ya no alargarme más, Archivos con rostro de mujer en el Boletín de Navad, porque bueno, es el tema que hoy nos ocupa. Vale, pues nada, María, cuando quieras. Muchas gracias Olimpia por la presentación. En primer lugar, dar las gracias a Abamad Galicia por la invitación y a ti, Olimpia, especialmente por haber pensado en mí, y a todas y todos los que estáis escuchándonos. Voy a compartir la presentación. Vale, ahí estamos. Bueno, yo he querido empezar. Quiero decir que me ha parecido muy interesante y felicito a Alicia por su comunicación, y que me ha parecido muy interesante la dinámica que habéis establecido, primero el marco teórico y que después hablemos de los casos prácticos. Yo he elegido para comenzar esta presentación una frase de Gabriela Mistral, que dice: las mujeres formamos un hemisferio humano, toda ley, todo movimiento de libertad o de cultura nos ha dejado por largo tiempo en la sombra. A mí me ha parecido que es muy potente esta frase, porque cuando utiliza hemisferio, si pensamos en el planeta,
la reflexión nos lleva a pensar que es como si la mitad del planeta hubiera sido ocultado a lo largo de toda la historia, porque al fin y al cabo las mujeres representamos al 50% de la población mundial. Bueno, yo he añadido a la frase de Gabriela Mistral lo siguiente: esto no ha impedido que hayamos dejado nuestra huella. Nos corresponde a archivistas e historiadores contribuir a rescatarla. Lo que me gustaría es que al acabar la presentación viéramos que la huella ha estado presente a partir de lo que contamos, y luego como Alicia ha hecho todo el aparato legal que nos asiste para trabajar en género, bueno, pues yo creo que una cosa que caracteriza al Archivo Histórico Provincial de Alicante es precisamente esa militancia en el trabajo de género. La presentación es el trabajo en perspectiva de género en el Archivo Histórico Provincial de Alicante. Ahí tenéis una foto del archivo para que sepáis cuál es este archivo y el enlace a la web. Al final o en unos días creo que la organización va a poner a disposición de todo el mundo las presentaciones. Lo digo porque como están los enlaces, pues todas y todos los que estéis interesados los podréis abrir y consultar. Ay, perdón. Bueno, lo primero que hicimos es que a lo largo de los años, sobre todo de mi trabajo, yo me di cuenta que esto de que la mujer no había existido en la historia, pues también es un mito. Lo que pasa es que realmente había sido opacada, pero que trabajando en el archivo la mujer estaba absolutamente presente en cantidad de documentación. Entonces eso lo que nos llevó es a partir del 2012, establecer un descriptor mujer en toda la descripción documental que hacíamos en el archivo. Entonces, nosotros trabajamos ahora en red, en la base de datos SABES de la Generalitat Valenciana. Ahí está el enlace al OPAC de la base de datos, por medio del cual solamente con que pongáis Archivo Histórico Provincial y mujer, os va a salir toda la documentación que hay sobre mujer descrita. Solamente os hago una salvedad, es que antes de que funcionara SABES, nosotros habíamos trabajado ya en otras bases de datos anteriores, en Access, y alguna de ellas no ha podido ser volcada a esta plataforma. Entonces, bueno, las tenemos nosotros. Cualquier consulta que se nos quiera hacer al respecto para completar la consulta de lo que hay trabajado sobre mujer, pues en el correo electrónico del archivo está a vuestra disposición la información. Lo siguiente que hicimos es fijarnos, también me ha hecho gracia lo que ha presentado Alicia al respecto de las mujeres archiveras y nuestra historia, porque lo primero que hicimos es querer fijarnos en referentes de mujeres que habían trabajado en nuestro ámbito, y publicamos un artículo que ha citado Olimpia en el boletín de ANAVAD, titulado Archivos con rostro de mujer. Nosotros seleccionamos en este caso, a María Moliner, a Pescador del Hoyo, a Vicenta Cortés y a Antonia Heredia. Habría muchísimas más, entre ellas Olga Gallego, por ejemplo, hablando de Galicia. Pero nos parecía que empezar a trabajar en este ámbito con la referencia de mujeres bastante importantes y que han contribuido mucho en nuestro ámbito era un buen punto de partida. Lo siguiente que hicimos es trabajar las fuentes documentales que podíamos tener en torno a la mujer, estuvieran descritas o no, pero hacer una selección de fuentes en las que la presencia de la mujer fuera especialmente importante. La documentación que encontramos nos permitió dividir en 3 áreas monográficas esta documentación. La primera habla de la situación sociojurídica de la mujer, la segunda trata de la formación y la cultura de las mujeres, y la tercera es la relación con el trabajo. Decía Simone de Beauvoir que cuando empezamos a visibilizarnos fue cuando nuestro trabajo se empezó a hacer presente. Bueno, allí ya lo comentaré más adelante, el tema de la incorporación de la mujer al trabajo, pero bueno, la visibilización del trabajo sí que es verdad que nos sirvió de escaparate. A partir de la selección de fuentes, lo que hicimos es la primera exposición sobre mujer, historias de mujer, siglo XVIII y XIX. Ahí está la portada del catálogo y el enlace al catálogo. Y lo que hacíamos en esta exposición era precisamente presentar las fuentes en los 3 campos estos que he dicho: mujer y sociedad, mujer y cultura y mujer en el ámbito laboral. Los fondos que hay que destacar en un archivo histórico provincial que hablan de mujer
son, en cuanto al fondo más importante que hay en los archivos históricos provinciales, que son los protocolos notariales, que son la recopilación de escrituras que un notario otorga a lo largo de un año y que se recogen en un libro y que cuando cumplen 100 años, por ley, pasan a los archivos históricos provinciales. Es muy llamativo porque en los protocolos notariales la mujer tiene una presencia impresionante. O sea, eso de que no hemos existido en la historia, en la intrahistoria inamuniana, en la vida cotidiana, la mujer ha estado muy presente. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, yo ahí os cito las dotes para el matrimonio, que también marca pues una situación sociológica de la mujer, que tenía que entregar una cantidad al matrimonio. Los testamentos están también, y llama mucho la atención, por ejemplo, todas las escrituras de compraventa, en las que se hacen por parte de un matrimonio, aparece la mujer en todas ellas también. Y bueno, lo digo porque sí que es verdad que la mujer ha estado tutelada a lo largo de la historia y en nuestro caso dejamos de estar tuteladas en la Segunda República, pero la presencia en los protocolos y en la actividad como actividad económica y jurídica de la mujer es muy potente. El segundo fondo es el de la Audiencia Nacional. Yo ahí, nosotros quisimos destacar una documentación que era muy interesante, que son los pleitos de divorcio de la Segunda República, y que llama mucho la atención, porque casi todos los pleitos de divorcio fueron iniciados por mujeres. Y después, en la audiencia provincial, hablamos ahora de violencia de género. Yo lo digo siempre como si fuera un hecho de nuestro tiempo, y llama la atención poderosamente la cantidad de juicios que hay por lesiones y por lo que ahora llamamos violencia de género, que asesinatos pasionales se llamaba en su época, y otra serie de cosas, la cantidad de documentación que hay de violencia de género en los fondos de la audiencia provincial. Después está el Fondo de Instituciones Penitenciarias. Yo luego hablaré de esto un poco más despacio. Me interesa mucho destacar la cantidad de mujeres que fueron represaliadas. Y ahí también nos ha servido para indagar en otro aspecto, y es el de las profesiones de las mujeres, a qué profesiones se dedicaban. Porque en los expedientes penitenciarios uno de los datos que consta es la profesión, y entonces llama la atención, bueno, la baja cantidad de mujeres con profesiones libres y con titulaciones. En ese caso, la mayoría son maestras y comadronas en aquella época, en la época de la represión franquista, y después la presencia inmensa en artesanía y campesinado. El otro fondo es el fondo de la Dirección Provincial de Educación, por dos cosas. Una, porque la profesión de maestras, bueno, Alicia lo ha comentado un poco, y la incorporación de la mujer al ámbito de la educación se produce en el siglo XIX, aunque la Iglesia las mujeres de la Iglesia lo habían estado ejerciendo prácticamente a lo largo de toda la Edad Moderna. Y después también porque están los expedientes, porque tenemos de los institutos de la provincia de Alicante los expedientes académicos, y entonces también llama mucho la atención pues, cuando las mujeres se incorporan al bachillerato a principio del siglo, y cómo se incorporan también a otras profesiones, como por ejemplo curiosas como es la de delineante. Luego la sección femenina marca precisamente un hito, es el del franquismo, en la que la mujer perdió todos los derechos que habíamos conseguido en la República. Yo siempre digo que del franquismo todos hemos sido víctimas, toda la sociedad fue víctima, pero desde luego la mujer como colectivo fue especialmente víctima. La pérdida de derechos, la tutela por parte del marido o del padre, la falta de reconocimiento de personalidad jurídica, etcétera, etcétera. Y la Dirección Provincial de Hacienda nos permite también rastrear la presencia de la mujer en la actividad económica de las provincias, ¿no? En todos los impuestos que las empresas tenían que tributar, en aquellos en que las mujeres estaban presentes. En gobierno civil destaco aquí las autorizaciones de espectáculos, porque bueno, el ámbito de los espectáculos en toda la época de principio del siglo
Y bueno, toda la época del franquismo, el folclore, el espectáculo de mujeres ha sido muy importante y bueno, la presencia enorme. Ahí se puede ver la obligación que tenían de pedir autorización a gobierno civil para los espectáculos. Y por último, la Junta Electoral Provincial, que nos permite ver la presencia política en las candidaturas de los partidos de las mujeres. Dentro de esta exposición que hicimos de fuentes documentales sobre la historia de la mujer, hicimos una microexposición dedicada a las maestras de la República, porque el papel de las maestras de la República fue fundamental, el papel de los maestros en la República fue fundamental. El trabajo de la República en el campo de la educación fue fundamental, una de las bazas y uno de sus grandes logros. Y bueno, nosotros seguimos un poco el rastro del vídeo, del documental que ganó uno de los Goyas, Las Maestras de la República, y a través de eso pues quisimos rastrear cuál era la presencia de las mujeres maestras en la provincia de Alicante. Entonces, también alguna cosa que ha comentado Alicia nos llamó la atención. Las universitarias a principio de siglo, y rompiendo un tópico en el que las mujeres solamente estábamos en titulaciones de humanidades, es que hay bastante presencia de mujeres en carreras de ciencias a principio de siglo. Luego está las mujeres que están son maestras y están en la documentación del Archivo Histórico Provincial de Alicante, pero que fueron educadas en la Institución Libre de Enseñanza y participaron o se alojaron y tuvieron actividad en la residencia de señoritas que también ha señalado Alicia, y luego recogemos pues los expedientes de depuración de maestras. Ahí, bueno, pues la otra parte del folleto sobre esta microexposición, donde se ve algún expediente académico de ciencias de alguna de las mujeres, se ve algún título universitario, y luego pues eso es esto que se ve tan mal ahí abajo, pues es todo un expediente de depuración de una maestra alicantina. Dentro de esta exposición, el Archivo Histórico Provincial de Alicante tiene una parte de su trabajo muy importante, es la didáctica. Yo siempre digo que el corazón del archivo es el aula didáctica del archivo. Quisimos destinar una habitación especial para aula didáctica, que se ve ahí en la foto, y cada una de las exposiciones llevan emparejadas siempre una serie de actividades didácticas. En tiempos prepandémicos, la verdad es que he de decir que, aunque nos ha costado bastante tiempo, pero entramos a formar parte del circuito de los colegios, y en las memorias del archivo contamos que una media de 20.000 alumnos pasan por el Archivo Histórico Provincial de Alicante a lo largo del año para utilizar el aula didáctica. En el caso de la exposición Historia de la historia de las mujeres, quisimos hacer esta actividad, Aprendemos Igualdad, que consiste, bueno, hay un cuestionario que se les da a los colegios para que los niños hagan una entrevista en sus familias a una mujer que sea importante en sus vidas. La actividad en el archivo pasa porque, en primer lugar, presentamos a alguna mujer relevante de las que hemos hablado en la exposición Historias de mujer, y contamos su historia, y cada uno de los niños trae una foto de la mujer que ha sido importante en su historia familiar, que puede ser su madre, su abuela, una tía. Trae una foto de ella y la entrevista que le ha realizado, y expone esa entrevista. Y se cuelga en el panel ese que veis ahí al fondo morado, se cuelga la foto de la mujer importante para cada niño. Lo que pretendemos es contribuir a visibilizar a las mujeres en la sociedad y crear esa conciencia en el ámbito de la educación, porque bueno, el papel de las mujeres, y como el de los hombres, muy relevante es en una parte minoritaria de los casos, pero el papel que construye la historia cotidiana y que sostiene a las sociedades de cada biografía individual es fundamental, y queremos que los niños valoren esa aportación que hacemos las mujeres en el ámbito familiar. A partir de esta primera exposición, todas las exposiciones que se han hecho
después, y en tiempos de prepandemia solíamos hacer como un par de exposiciones al año, todas han tenido un bloque destinado a perspectiva de género. En la exposición de personajes ilustres alicantinos, pues hay un bloque que destinado a mujeres ilustres en Alicante. En la exposición que es la educación de aquellos niños, que trata de la historia de la educación en Alicante desde el siglo XVII hasta la actualidad, pues hemos resaltado toda la parte de aportación de las mujeres a la educación en la provincia de Alicante. Y la última que se ve ahí bastante mal, la transición democrática en Alicante, pues hablamos de un bloque destinado a la contribución de las políticas alicantinas, pero también del activismo que se produjo en la transición democrática por parte de grupos de mujeres en temas como, por ejemplo, el de violencia de género, por supuesto, en el tema de la igualdad, o en temas, por ejemplo, de la defensa del derecho al aborto. El siguiente acto que tuvimos en torno a imagen de mujer ha sido la exposición que hicimos en el 2020, Imagen de mujer en el APA. Es una exposición pensada como espacio de reflexión sobre la mujer a través de la imagen, y pretendíamos, como ya habíamos hecho una exposición de fuentes documentales, revalorizar la fotografía como documento, que es una parte muy importante de los archivos históricos, y la potencia que tiene una fotografía como documento histórico y la información que transmite. Ahí tenéis un enlace al audiovisual que hicimos sobre la exposición, y luego también en el canal de YouTube del Archivo Histórico Provincial nosotros tenemos un apartado que es Archivo Vivo, y en el que cada exposición hacemos un audiovisual recopilando testimonios de gente que tiene algo que ver con la exposición que estamos realizando. En este caso hicimos una serie de entrevistas a mujeres alicantinas octogenarias y nonagenarias que nos contaran su historia de vida para este audiovisual, el testimonio de mujeres, para rescatar del olvido también esta historia. Bueno, en la exposición esta de imagen de mujer, nosotros la dividimos en estos bloques: la mujer en el hogar, la mujer en el trabajo, la mujer en el ámbito de la cultura, la mujer en el ocio y las fiestas, la mujer en la religión, la mujer en la publicidad y el erotismo, la mujer en el franquismo y la mujer en otras culturas. La mujer en el hogar, porque bueno, históricamente ha sido el ámbito en el que más nos hemos movido y el que se nos destinó. Silvia Federici dice que tiene mucho que ver con la aparición del capitalismo, por el cual la mujer es relegada al ámbito del hogar. La mujer en el trabajo, porque en la línea de lo que decía antes, hemos querido, en esta reflexión filosófica que hacemos, pues decir que no es verdad que la mujer se haya incorporado al trabajo en el siglo XIX o en el XX, que la mujer ha estado trabajando desde el principio de la historia, desde la prehistoria mismo, y desde luego el principio de la historia en el ámbito del campo, en la agricultura, ha estado trabajando al lado de su marido siempre y lo sigue haciendo. Y en el ámbito de la artesanía igualmente ha estado trabajando al lado de su marido siempre, y ahí está, aquí en este caso, los documentos gráficos y los documentos escritos en las fuentes documentales. La mujer en el ámbito de la cultura, porque bueno, pues somos las grandes olvidadas. Ahí está el libro de Ángeles Caso, de aquellas que fueron opacadas y se utilizó su obra con nombre del marido, del padre, etcétera, en pintura, en música, etcétera. Pero la mujer en el ámbito de la cultura ha tenido una actividad muy relevante desde los salones del siglo XVI y XVII, que eran generados por mujeres. Y luego también hay que reseñar que en el ámbito de la cultura, pues es verdad que se nos restringió a determinados aspectos, como era, por ejemplo, la música. Nosotros en esta exposición hicimos un escenario, todas las exposiciones hacemos escenarios, y quisimos, utilizando o inspirándonos en el Museo del Romanticismo de Madrid,
que tiene una estancia dedicada a lo que era la habitación de las mujeres dentro de la casa, el ámbito cerrado donde se movían las mujeres y, por supuesto, siempre lo presidía un piano. La mujer en el ocio y las fiestas, pues bueno, pues por la presencia fuerte de la mujer en todo el folclore municipal y provincial, quisimos destacar la mujer en la religión porque históricamente la religión ha relegado a la mujer, bueno, y lo sigue haciendo, o sea, es que la mujer en este momento en la Iglesia Católica, por ejemplo, sigue siendo de segundo nivel, no puede ordenarse sacerdote, su actividad es muy restringida, su palabra lo mismo, pero bueno, a lo largo de la historia especialmente, y sacamos fotografías que lo atestiguan con mucha fuerza. La mujer en la publicidad y el erotismo, pues por cómo se ha utilizado a la mujer en la publicidad, la mujer en el franquismo, por lo que os decía, por lo que supuso de retroceso en las libertades, y la mujer en las otras culturas, porque es verdad que siempre la mirada es un poco eurocéntrica y la situación de la mujer en Europa ha mejorado muchísimo, pero en otras culturas sigue siendo muy lamentable. Y nos quisimos acordar de esas otras mujeres presentando fotografías donde todavía la mujer sigue viviendo en el medievo. Entonces, esto destacamos porque nos hicieron muchas donaciones particulares de fotografías y, bueno, pues fue muy importante. Todas las exposiciones tienen unos escenarios. Aquí quisimos, uno de los escenarios y también muy dedicados a los niños, fue una imagen potente de esto que se hacía en los antiguos talleres de fotografía, que se ponía un escenario, los fotógrafos donde se fotografiaba a la gente. Bueno, pues quisimos poner esto de una mujer en un avión, pilotando un avión, y bueno, la verdad es que muy divertido. Otros escenarios fue el de la recreación con uno de los libros de campamentos de la sección femenina, reprodujimos en 3D y con dibujos para niños estas imágenes de los campamentos, donde veis que bueno, las labores eran la gimnasia está mínima, la cocina, la costura y luego pues el cultivo de la patria. Bueno, esta es la imagen de la presentación de la exposición. Nosotros partimos un poco de hablar del libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir para plantear una cuestión principal, es que si la mujer se hace o nos hacen, ¿no? Y bueno, queríamos poner todas estas imágenes para que la gente reflexionara sobre lo que ha sido la historia de la mujer. Si las mujeres mandasen, pues hablamos de Clara Campoamor un poco y de la incorporación de la mujer a la política, etcétera, con estas fotografías tan impactantes. Y planteábamos que hubiera sido de la historia si las mujeres hubieran mandado. Lo que os decía de la mujer en el hogar, la cantidad de fotografías que tenemos de la mujer en el ámbito del hogar y el papel tan importante que ha tenido dentro del hogar en la educación, ¿no? Sin ser maestra, sí, pero bueno, en la educación de los hijos el papel de la mujer ha sido muy relevante y lo queríamos reconocer también. Por eso esta imagen de una abuela contando un cuento a un niño. Aquí os explico un poco cómo es la exposición, que están los paneles abajo y el conjunto de fotografías que ilustraban ese bloque, la mujer en el trabajo, pues, las imágenes de la mujer en el campo. Aquí veis pues, los trabajos a los que estábamos, el campo laboral tan restringido que teníamos, la costura, en el campo y en la artesanía. Aquí una foto que hay en la segunda línea. La tercera pues es una foto de la fábrica de tabacos de Alicante y la de al lado es una foto de una fábrica de los años 40 de maquetas, que está formada fundamentalmente por mujeres, una peluquería. La señora esta que hay en la segunda foto de la línea inferior es la primera médica alicantina.
Y la mujer en el franquismo, bueno, resaltar, pues eso, ya lo veis, las fuerzas vivas del régimen y las mujeres como floreros en concursos de belleza, etcétera. En los actos folclóricos están como veis en la foto. Estas fotos pertenecen a una donación que nos hizo la familia de un gobernador civil de Alicante, José María Paternina, de toda su actividad política, y bueno, es un archivo con una potencialidad inmensa. Están las fuerzas vivas igualmente masculinas en la primera línea de arriba y abajo las mujeres. Eso es, la segunda foto es la inauguración de un mercado. No se ve muy bien, pero bueno, en los puestos hay un puesto de pesca en el que está trabajando una señora, y los que vienen a inaugurar son la iglesia y las fuerzas vivas, todo hombres. Y lo que os decía de la mujer en otras culturas, teníamos una donación de un fotógrafo muy importante de Alicante, el fotógrafo Llorca, que se recorrió todo el mundo, y bueno, dentro de la colección pues había una cantidad de fotografías de Oriente y de África de mujeres y de la situación, y quisimos acordarnos de ellas para que sirviera de reflexión. Bueno, la actividad didáctica, una de las actividades didácticas que hicimos para esta exposición fue pues hicimos unas cartas con todas las fotografías y como una especie de paneles que correspondían a cada uno de los bloques, y bueno, lo que pretendíamos era valorar el grado de atención de los alumnos en la visita a la exposición. Entonces, bueno, las cartas se barajaban y por grupos tenían que colocarlas en cada uno de los paneles a los que correspondían, y dado las imágenes tan singulares que hemos tenido a lo largo de la historia, pues generaba a veces problemas de dónde colocar determinadas imágenes. Queríamos valorar también todas estas cosas. La última exposición que está ahora, que inauguramos en junio de este año y que está ahora en el archivo, se llama Exposición Valencianos en Guerra, 1808-1814, trata de la exposición de la Guerra de la Independencia en la Comunidad Valenciana. Hay un bloque destinado a las mujeres. Y bueno, yo he resaltado aquí varios documentos. Otra de las cosas que hacemos siempre en el Archivo Histórico Provincial de Alicante es que todas las exposiciones las queremos compartir el espacio expositivo a otras instituciones. En este caso hicimos una llamada a los archivos de la Comunidad Valenciana, y hay una serie de archivos que aportaron cosas, entre ellos, bueno, el Archivo Municipal de Alicante, por ejemplo, lo digo porque hay dos bandos. Uno de ellos de la Junta de Gobierno de Alicante, como veis ahí, se prohíbe a las mujeres y los muchachos transitar por las calles, dado que son un estorbo para el buen orden y gobierno de la ciudad. Pero lo curioso es que poco tiempo después hay un bando de la Junta Suprema del Gobierno del Reino de Valencia, el siguiente documento, en los que se pide a las mujeres que contribuyan al esfuerzo de la guerra. A mí estos dos documentos me llamaron mucho la atención porque guardan relación con la exposición que hicimos sobre guerra civil y memoria histórica, en el que también hubo un bloque destinado a las mujeres, y en la que, por ejemplo, el Centro Documental de la Memoria Histórica nos prestó muchos carteles de la guerra. Y la verdad es que llama la atención que en casi toda la cartelería pues se llamaba a las mujeres a colaborar en el campo, ya que los hombres estaban en la guerra, para que hubiera cosechas, a colaborar en las fábricas, a colaborar en el tejido de ropa para los hombres. Y bueno, aquí el esfuerzo que le piden a las mujeres es precisamente eso, el de tejer sábanas para los hospitales de guerra. Y luego la presencia de la mujer, como os decía, en los protocolos notariales, también en la Guerra de la Independencia, con escrituras curiosas. Esas ya son de nuestro fondo, que hemos querido resaltar, por ejemplo, Isabel Maestre, porque es ella la que vende mulas a los franceses acuartelados en Aspe. Luego el testamento de Catalina Revela, porque bueno, hace expresamente una donación para el alivio de los prisioneros de guerra. Y luego otro curioso, el de Antonia Barceló, que también en el testamento es viuda, y entonces, bueno, las mujeres teníamos que ser autorizadas para casarnos, y ella es la que da la autorización a su hija para que se pueda casar con un teniente de granaderos. Ahí tenéis el bando de donde se nos pide que nos apartemos de la calle porque molestamos. El bando el que se nos pide que colaboremos, dice
proporcionar al bello sexo alguna ocupación análoga a su condición y a la dulzura de su carácter. Le hace presente que las silas y vendajes son dos artículos de primera necesidad en los hospitales de campaña. Bueno, en esta apertura a otras instituciones también le pedimos participación al Museo Arqueológico de Alicante, y el MAR nos cedió una serie una colección de azulejos de época del siglo, justamente de principio del siglo XIX. Entonces es muy curioso porque son imágenes costumbristas, y las mujeres siempre están representando, trabajando en casa, con una bandeja de alimentos, en tareas domésticas. Y luego la figura masculina está representada dedicada al ocio, o saltando el toro, o haciendo tareas como llevar la leña o la parrilla, etcétera. Bueno, pues el contraste entre en aquel momento en las actividades de mujer y de hombres. En la actividad didáctica, hemos hecho varias actividades didácticas, unas de carácter histórico, pero después una dedicada a las mujeres. Es que utilizando precisamente estos documentos que os he comentado de las escrituras de los protocolos notariales, por ejemplo, esta Isabel Mestre, que es la que vendió las mulas a los franceses, pues hemos hecho como una pequeña historia de vida, una especie de cromos con una pequeña historia, y la otra mujer es la viuda que da consentimiento a su marido. Y lo que pretendemos es que los niños hagan como una recreación teatral a través de estos personajes, de esta colección de personajes femeninos, pues igual para resaltar la importancia del papel de la mujer en este periodo histórico, lo que hizo y a qué contribuyó. El último trabajo que hemos hecho en el archivo, no sé cómo voy de tiempo, en el tema este ha sido la recopilación de fuentes sobre género y represión franquista. Nos parecía muy importante unir género y represión franquista. Son dos tipos de violencia, no la violencia de género, sino la violencia contra la mujer a lo largo de la historia socialmente, y la historia de la represión. Hemos publicado un artículo en Tábula, en la revista Tábula, de la Asociación de Castilla y León de Archiveros, y utilizamos como referencia el Archivo Histórico Provincial, pero es una propuesta de fuentes de todos los archivos históricos provinciales. Y bueno, ahí está, pues, desde el gobierno civil, con el traslado de presos, que también hay el traslado de mujeres, con todas las multas por infracción a la ley de tasas, que casi todas son a mujeres, pues que escondían bajo las faldas una gallina, o ocultaban de extraperlo un kilo de manzanas o de patatas para poder alimentar a su familia. Luego está lo del patronato de la mujer franquista. Está lo que os comentaba de la sección femenina. Está toda la depuración de mujeres, de maestras, y luego está en las instituciones penitenciarias, que ha sido la fuente más importante que hemos presentado, pues todos los expedientes penitenciarios de mujeres. Y aquí pues yo os he resaltado uno que a nosotros nos impactó mucho, es el caso de la condena a muerte de Josefa García García, una chica de Dolores de 16 años, que el delito por el que se le condenaba a muerte es por haber colocado en la pared un escrito con vivas a la República, y que fue retirado por la Guardia Civil. Y bueno, también hemos querido hablar de que la represión se cebó con igual virulencia sobre las mujeres, o sea, el número de mujeres que fueron fusiladas. Y acabo pues volviendo al comienzo. Bueno, pues eso, intentando haber sido capaz de mostrar cómo la huella de las mujeres está en los archivos y en las fuentes documentales, y diciendo que nosotros estamos convencidas de que tenemos que militar archivistas e historiadores para contribuir a restituir la historia de la mujer que ha sido opacada. Y bueno, pongo esta foto. Yo hablo en nombre de todo el equipo de mujeres del APA, y quiero decir que es que se da la circunstancia, siempre lo digo, que todo el personal del APA somos mujeres. Y muchas gracias.
Muchas gracias, María. Ha sido súper interesante conocer todas cómo trabajáis en el Archivo Histórico Provincial de Alicante con perspectiva de género. ¿Tenemos alguna pregunta? Espero que se animen alguna de las personas asistentes más a preguntar, y mientras se va animando yo aprovecho para haceros yo alguna pregunta. A Alicia quería preguntarle, bueno, ha sido súper interesante, bueno, y también, o sea, ese comienzo que a mí siempre me gusta mucho, ¿no? Que la perspectiva de género es una obligación legal, que parece que a veces es una especie de ocurrencia de algunas de las personas, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte en concreto sobre tu experiencia en el grupo de valoración, que estuviste como asesora. Si, digamos, entiendes o que ese trabajo de aplicar a la valoración de los documentos, o sea, en esos grupos de trabajo donde decidimos qué documentos se van a conservar o qué documentos se van a eliminar, esa perspectiva de género, ¿cómo fue tu experiencia en el grupo? Y si, digamos, tuvo una recepción buena, ¿no? Tu criterio y tus aportaciones. Bueno, Olimpia, una pregunta muy interesante. La verdad que bueno, en este caso para mí fue algo súper importante que pudiéramos acceder a la comisión, aunque no tuviéramos votos, sí que teníamos voz, ¿vale? A través bueno, pues de mi participación como asesora en materia de igualdad. Sí que es cierto que de primeras, pues, bueno, no digo, o sea, se vio bien, pero sí que es cierto que fue algo como un poco impactante, ¿no? Que fuese alguien, como en alguna ocasión, no en esta comisión, pero sí en otros foros, y está la impertinente del género de alguna manera, ¿no? Yo, mi labor, sobre todo a lo largo de este tiempo en la comisión, sobre todo, la verdad que me centré mucho en el tema del lenguaje inclusivo, ¿vale? Porque eh, yo participaba allí como asesora de igualdad, pero al final todos los textos y todas bueno, las fichas de valoración que hacíamos, al final el lenguaje, bueno, pues era sexista total. Y bueno, entonces de primeras fui como muy pesada en el tema del lenguaje inclusivo. Y luego sí que es cierto que en muchas de las series documentales que fueron valoradas, bueno, pues mi presencia de alguna manera hizo que se viera de otra manera el poder eliminar de una forma total algunas series que si se hubieran eliminado, pues a lo mejor sí que hubiera tenido un impacto de cara, bueno, sobre todo a futuros estudios y de cara a la historia, porque bueno, hubo muchas series bastante delicadas, pero sí que es cierto que la acogida en la comisión fue buena. Por parte de todas las personas que lo integran, y aunque ahora no pertenezco, porque bueno, pertenezco, ahora mismo estoy en otro organismo, bueno, y mi puesto ha sido cedido a otra persona, pero sí que sé que confían mucho en el criterio de bueno, pues en este caso de la otra persona que ahora me está sustituyendo, con lo cual la valoración es muy buena. Muchas gracias, Alicia. Y ahora una pregunta para María. En vuestro archivo, bueno, con todas las actividades, como, digamos, divulgáis las fuentes, incorporáis, digamos, a las descripciones, digamos, marcáis las descripciones donde participan las mujeres. Si, por ejemplo, si lo hacéis desde 2012, si habéis notado digamos, en la consulta de vuestros fondos un mayor interés en la investigación sobre, digamos, temas que nos afectan más a las mujeres. Si, digamos, eso ha tenido, digamos, una buena acogida, porque a veces es verdad que no se investiga porque no somos capaces de localizar la información, ¿no? Si cuando vosotros desde el centro incorporáis, digamos, facilitáis esa información, eso sí tiene un reflejo rápido en los temas de investigación de vuestros usuarios y usuarias. Sí, la verdad es que yo creo que sí que está bastante extendido ya la conciencia de que en el Archivo Histórico Provincial de Alicante tenemos una especial dedicación a este tema, y sí que se ha visto incrementado el número de consultas en torno al tema de género. Bueno, pues te puedo destacar sobre todo pues, los de memoria histórica, por supuesto, pero por ejemplo otras cosas curiosas como pues, una chica francesa que ha querido estudiar las bibliotecas de mujeres en los protocolos notariales a través de los testamentos. Historia de indumentaria de mujer también a través de las cartas de dotes.
o otras cosas como el tema de violencia de género en la audiencia provincial, en el tema de la audiencia provincial. Bueno, son estos casos que se me ocurren, pero las consultas en torno a género cada vez son mayores en nuestro archivo, desde luego. Yo he visto un par de preguntas por ahí, pero no sé si lo hay veis. algunas más. Sí, si queréis os cuento un poco. A ver, la primera que creo, que si no me he despistado, es para María, si os planteáis nuevos proyectos en esta misma línea y que también os felicita por el trabajo que realizáis. Supongo que se refiere también a un poco como en este tema de que en esta situación que estamos, que a veces es un poco complejo realizar actividades con público y tal, pues eso, ¿cómo tenéis previsto próximamente? ¿Qué actividades tenéis previstas? Bueno, nosotros ya casi ya hemos empezado con la normalidad, o sea, en cuanto este curso a partir de septiembre empezamos otra vez la recepción de visitas de grupos y de colegios a esta exposición y vamos que estamos teniendo visitas casi todos los días. En cuanto a lo que tenemos pensado, la línea de género es una línea que va con nosotros, o sea, no es que tengamos pensadas más actividades o menos, sino que constituye un eje central de nuestro trabajo. Igual que la didáctica constituye un eje central, género es un eje central. Entonces, cualquier exposición que programemos en el futuro va a tener su bloque dedicado a las mujeres. Y en cuanto nos salga algo relevante, pues por ejemplo, este artículo sobre puentes sobre represión. Pero yo quisiera destacar una cosa que yo hago al final del artículo de Tábula, que es una invitación al resto de los archivos a trabajar conjuntamente en esta línea. O sea, que como que se creara una línea de trabajo. Yo hablo de los archivos históricos provinciales porque es al grupo al que pertenezco, conjunta y común, con unas directrices claras en torno al género. Y ahí, pues, por ejemplo, le solicitaría al Ministerio que hiciera un marco posible, porque, bueno, yo pertenezco, aunque también han estado inactivos los grupos de trabajo del Ministerio con todo esto de la COVID, pero hay grupos de trabajo sobre un montón de materias, pues que se estableciera un grupo de trabajo, aunque es verdad que el Ministerio está en pares, por ejemplo, hay un trabajo de género ya importantísimo, pero que coordinara una especie de política de trabajo en archivos en línea de género. Yo quería comentar, por ejemplo, que sí que el grupo de cooperación bibliotecaria sí que está desarrollando un plan estratégico de igualdad y quizá pues podríamos demandar pues, que de forma paralela los grupos de archivos pues también desarrollasen un grupo con perspectiva de género, ¿no? Aplicar en los archivos, en este caso, pues que colaboran con el Ministerio o que son titularidad del Ministerio de Cultura. Porque yo tengo a veces la percepción, no sé si vosotras, de que estas actuaciones son un poco aisladas. No sé si tenéis vosotras esa percepción, o sea, son centros concretos o personas concretas que por interés personal, pero que falta, de alguna manera, echan falta una política coordinada en cualquiera de los ámbitos, en el ámbito del Estado o en el ámbito de las comunidades autónomas o en los municipios. Pero bueno, eso es una opinión mía, no sé si vosotros cómo lo veis. Pero bueno, y bueno, sé de Castilla-La Mancha, sé que tienen este plan, ahora mismo no lo tengo presente, de un primer estudio y impulso que trabajó el archivo regional y el histórico provincial de Guadalajara, que a ver si nos cuentan un poco cómo les va. Bueno, pero tengo aquí alguna otra pregunta más. Ahora, a ver, una es que no es una pregunta, nos dicen que es una felicitación para las dos y para el rescate de la memoria de las mujeres en el Archivo Histórico Provincial de Alicante. Y tenemos otra pregunta de Nuria Jornet, que Alicia Payo nos la nombró en el texto y que asiste a estas conversaciones. Y le pregunta a María si promovéis y activáis la donación de fondos personales de mujeres. ¿Cómo, qué acciones y estrategias? Creo que no lo has comentado, no lo has dicho, ¿verdad? Y si hay en Alicante alguna asociación de mujeres que conserven fondos de archivos, bibliotecas y de alguna manera lo difunden, gestionen, etcétera. Y si tenéis algún tipo de vínculo desde el archivo. Bueno, en términos generales, nosotros lo que hemos hecho para promover las donaciones ha sido lo de abrir el espacio expositivo.
el que siempre hacemos una llamada a instituciones, pero también a particulares. Y la verdad es que a lo largo de los años que llevamos haciendo esta estrategia, que nos parece muy importante porque abrimos la perspectiva de cualquier exposición, no solamente hablamos de la documentación oficial, que es la que está en los archivos, sino que al abrir las donaciones de instituciones y de particulares, pues estamos abriendo la posibilidad de contemplar la historia cotidiana, la historia individual, las historias de vida, etcétera. Y la respuesta está siendo inmensa en cuanto a donaciones de particulares. Es que cada uno que nos dona algo se expone en la exposición, una fotografía, un pequeño documento. Es una manera, una estrategia también de marketing de atraer a la gente y que sepa, que conozca el archivo, que vea en qué buenas condiciones, gracias a que el archivo es del 2008 y es un modelo desde el punto de vista de edificio y tal, nos cogió el momento antes de la crisis y el archivo es muy espectacular, pues de que esa documentación particular va a estar muy bien conservada y que además va a tener una visibilización a través de las exposiciones. Y ahí, ya quiero decir que no hay una línea de mujeres en particular, pero sí que es verdad que hemos tenido muchas donaciones de mujeres. Cuando he sacado la foto esta de la primera mujer médica, bueno, ella su familia nos donó las fotos y otra documentación. Hay mujeres maestras que han donado también su archivo personal y fueron maestras de la República, etcétera. O sea que sí que está habiendo muchas donaciones de mujeres. En asociaciones en Alicante, bueno, está el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Dona, dependiendo de la Generalitat Valenciana. Por ejemplo, en la exposición de historias de mujeres, un bloque se lo dimos a la biblioteca del Instituto de la Dona y allí presentó sus fondos. No sé, un poco esto es lo que puedo decir. De momento, si no me distraigo, no tenemos así ninguna otra pregunta. No sé si queréis hacer algún comentario, pero bueno, yo sí quería eso, que si compartís un poco conmigo esa idea de que nos falta un poco de coordinación o de implementar políticas más claras en nuestros ámbitos, en nuestras profesiones, que no se queden en actuaciones un poco a veces aisladas, ¿no? De nuestros centros, o nuestros centros o nosotras personalmente, ¿no? No sé si lo acabáis de ver o si a lo mejor yo tengo una percepción equivocada y existe una política o existen sitios donde existen políticas coordinadas de género aplicada a archivos, bibliotecas y museos. Bueno, yo coincido absolutamente contigo y es un poco lo que planteo en el artículo, Olimpia. A mí me ha parecido muy interesante la primera parte de la comunicación de Alicia, porque es lo que decía, todo el aparato legal que asiste para que el tema de género no sea un capricho, un gusto, una sensibilidad especial, sino una obligación. Yo creo que es una obligación y que nos compete a todos los centros, pero que se está actuando como reino de taifas por iniciativas particulares y sin coordinación. Ya digo que a mí me llama mucho la atención el trabajo últimamente de pares en línea de género, de perspectiva de género, pero creo que debía haber una política coordinada, establecida, clara, en torno a la recuperación documental en los archivos de la parte de género. Y desde luego, por ejemplo, en mi comunidad no existe. En mi comunidad autónoma no existe ninguna línea de trabajo en ese sentido y nosotros estamos trabajando individualmente. Sí, bueno, yo opino igual, no sé si me he acoplado, opino igual que vosotras y bueno, en mi caso, en el caso de Castilla-La Mancha, realmente actividades relacionadas con la igualdad de género en nuestro ámbito profesional, prácticamente somos, en el ámbito de archivos y bibliotecas, prácticamente el Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea, ¿no? Del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y algunas actuaciones puntuales en otros centros, pero como indicáis, tanto una como la otra, actividades algo personal, individual, pero no hay una política como tal que coordine este tipo de asunto, ¿no? Es una cosa muy personalista. Bueno, pues de todas maneras, yo no quería acabar esta charla con esta... Bueno, porque a veces sí que hace falta, digamos, un impulso personal o nosotros, como hemos hecho ahora desde la asociación,
o de que a lo mejor llegaremos un momento en que conseguir unas políticas coordinadas y que nuestros responsables políticos incorporen esto también esta perspectiva a nuestros centros de trabajo. Muchas gracias a las dos, ha sido súper interesante escucharnos. Alicia la volvemos a escuchar mañana, que nos seguirá desarrollando ese ámbito teórico. Muchas gracias, María, porque ha sido interesante conocer cómo trabajáis. Y además de Alicia, mañana podremos conocer otra experiencia práctica que yo creo que es súper interesante, porque digamos es fuera de los centros clásicos con los que trabajamos, es el archivo de las mujeres do Caurel. Es una iniciativa en la que participa la Fundación Uxío Novareira. Se realiza en Ocaurel, es un municipio pequeño de montaña, donde se están recogiendo testimonios. Bueno, yo sé muy poquito de tal, sé por lo que salió en la prensa, y mañana Blanca Noboneira también nos va a contar cómo están llevando a cabo este proyecto. Nada, muchas gracias a las dos y hasta otro momento. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.